Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a mi canal. Mi nombre es Juan Carlos Balbás. El día de hoy, martes 9 de abril de 2024, te voy a compartir este acuerdo, el 0504-2024, que tiene que ver con los lineamientos que se emiten para la integración, operación y funcionamiento de los consejos técnicos escolares de educación básica. Este acuerdo fue publicado el día de ayer en el Diario Oficial de la Federación y entra en vigor el día de hoy, martes 9 de abril de 2024. En un momento vamos a revisar esta información. Bien, solo te recuerdo que te suscribas a mi canal de YouTube. Me puedes encontrar como Balbás Academic, en todas mis redes sociales como Balbás Academic. También me puedes escuchar en Spotify como Balbás Academic. Te puedes suscribir a mi otro canal de YouTube. Ahí me puedes encontrar como Juan Carlos Balbás. Y en todas mis redes sociales como Juan Carlos Balbás. Y si tienes alguna idea de algún tutorial, házmelo saber en los comentarios. Vamos a comenzar con esta información que tiene que ver con el acuerdo 050424. Bien, entonces, este acuerdo 050424, por el que se emiten los lineamientos para la integración, operación y funcionamiento de los consejos técnicos escolares de educación básica, establece lo siguiente: artículo único, se emiten los lineamientos para la integración, operación y funcionamiento de los consejos técnicos escolares de educación básica, los cuales se detallan en el anexo del presente acuerdo. Ahorita te muestro este anexo, viene en este mismo acuerdo. Te voy a dejar esta información en la descripción del video para que la puedas descargar de manera muy sencilla. Los transitorios de este acuerdo establecen lo siguiente. Primero, el presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, es decir, se publicó el día de ayer, 8 de abril de 2024, entra en vigor el día de hoy, martes 9 de abril de 2024. Segundo, transitorio, se abrogan, es decir, se dejan sin efectos jurídicos los acuerdos números 15, 10, 17, por el que se emiten los lineamientos para la organización y funcionamiento de los consejos técnicos escolares de educación básica, y el 12-05-19, por el que se modifica este acuerdo 15, 10, 17, publicados en el Diario Oficial de la Federación. El primero fue publicado el 10 de octubre de 2017 y el segundo fue publicado el 27 de mayo de 2019. Respectivamente. Entonces, si tienes alguna duda, te voy a dejar también estos dos acuerdos, el acuerdo 15-10-17, por el que se emiten los lineamientos para la organización y funcionamiento de los consejos técnicos escolares de educación básica. También te voy a dejar el acuerdo 1205-19, por el que se modifica el diverso número 15-10-17, por el que se emiten los lineamientos para la organización y funcionamiento de los consejos técnicos escolares de educación básica. Estos dos acuerdos te los voy a dejar en la descripción del video también para que los puedas analizar si es que lo requieres. Sin embargo, estos dos que te comento ya quedan abrogados, ¿ok? Asimismo, se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente acuerdo. Tercer transitorio de este acuerdo que estamos revisando, el 050424. El Consejo Técnico Escolar de cada escuela de educación básica conformará su correspondiente comité de planeación y evaluación durante la sesión ordinaria inmediata posterior a la publicación en Diario Oficial de la Federación de este acuerdo. Es decir, que este comité de planeación y evaluación tendrá que ser conformado el próximo 26 de abril de 2024 en esta próxima sexta sesión ordinaria de Consejo Técnico Escolar. Bien, vamos a revisar ahora el anexo de este acuerdo que estamos analizando, y el anexo establece lo siguiente: lineamientos para la integración, operación y funcionamiento de los consejos técnicos escolares de educación básica. Capítulo primero, disposiciones generales. Los presentes lineamientos tienen por objeto regular la integración, operación y funcionamiento de los consejos técnicos escolares de educación básica. Los presentes lineamientos son de observancia obligatoria para la autoridad educativa federal, las autoridades educativas locales, así como para las autoridades escolares de las escuelas públicas y particulares de educación básica del Sistema Educativo Nacional. ¿Ok? Artículo tercero. El Consejo Técnico Escolar es el órgano colegiado de mayor decisión técnico-pedagógica de cada escuela de educación básica, encargado de adoptar
implementar las decisiones para contribuir al máximo logro de aprendizajes de los educandos, el desarrollo de sus capacidades, el desarrollo de su pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre la escuela y la comunidad bajo una perspectiva de enfoque territorial. Bien, el artículo cuarto establece todos los términos para que puedas entender estos lineamientos. Para efecto de los presentes lineamientos se entenderá por acompañamiento y bueno, vamos a obviar esta parte para continuar con el análisis y la lectura de este documento de lineamientos, ¿ok? Artículo quinto. La Autoridad Educativa Federal, a través de la Dirección General de Gestión Escolar y Enfoque Territorial, interpretará los presentes lineamientos, asesorará y resolverá las consultas que en la materia se le formulen en el marco de las disposiciones jurídicas aplicables. Artículo sexto. Las autoridades educativas federal y locales, en el ámbito de su respectiva competencia, implementarán una estrategia de seguimiento a partir de una muestra representativa de escuelas para identificar las fortalezas y las áreas de oportunidad en la integración, operación y funcionamiento de los consejos técnicos escolares, para que estos cumplan sus propósitos sin que ello implique una carga administrativa para la escuela o para la supervisión escolar. Capítulo segundo. Son los propósitos y las funciones del Consejo Técnico Escolar. El artículo séptimo establece, en el marco de la autonomía profesional de las maestras y los maestros, el Consejo Técnico Escolar tiene como propósitos, primero, construir un proyecto educativo en cada escuela cimentado en la diversidad, con el fin de que el colectivo docente realice sus tareas pensando en las condiciones de desigualdad y los contextos diferenciados para que se pueda hacer efectivo el desarrollo humano en la educación de las y los estudiantes de educación básica. Bien, capítulo segundo. Propósitos y funciones del Consejo Técnico Escolar. Artículo séptimo. En el marco de la autonomía profesional de las maestras y los maestros, el CTE tiene como propósitos construir un proyecto educativo en cada escuela cimentado en la diversidad. Priorizar el interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en todos los procesos educativos. Propiciar espacios de formación entre las maestras y los maestros que les permitan ejercer plenamente su autonomía profesional. Deliberar sobre el currículo considerando aquello que es pertinente y necesario de acuerdo con las condiciones concretas de existencia en las que viven y trabajan, tomando como insumo principal sus saberes y experiencias pedagógicas. Contextualizar los contenidos de los programas sintético para atender las necesidades formativas de las y los estudiantes. Recuerda que aquí tienes que realizar el programa analítico, también planear, implementar y dar seguimiento a los procesos de mejora continua. Analizar de forma permanente el logro de los aprendizajes y capacidades del alumnado e identificar los retos que debe superar la escuela para brindar oportunidades de aprendizaje con inclusión, equidad, igualdad de género e interculturalidad. Abordar cualquier tema o proceso educativo que se considere necesario siempre y cuando esté en función de la mejora continua de las escuelas, contribuyendo al máximo logro de aprendizaje de los educandos. Artículo octavo. Sus funciones del CTE. Decidir las formas de organización de las sesiones del CTE que mejor atienda a las características del colectivo docente, favorecer el trabajo pedagógico colegiado, así como fomentar espacios de intercambio y reflexión entre los diferentes integrantes del colectivo docente. Definir los objetivos, las metas y las acciones para la atención de las prioridades y los problemas educativos identificados por el colectivo docente y comunidad escolar. Elegir a los integrantes del Comité de Planeación y Evaluación. También impulsar el proceso de mejora continua como una práctica permanente en las escuelas en estrecha vinculación con la comunidad. Tomar decisiones de carácter pedagógico que contribuyan a una educación de excelencia, priorizando el máximo logro de los aprendizajes de niñas, niños y adolescentes. Tomar acuerdos para realizar y concretar el diagnóstico socioeducativo de la escuela, considerando la realidad social, territorial, cultural y educativa de las y los estudiantes. Construir de forma colectiva y de manera conjunta y coordinada con el Comité de Planeación y Evaluación el programa de mejora continua de la escuela
considerando las características particulares de la comunidad. Compartir entre el colectivo docente experiencias acerca de las estrategias y metodologías implementadas para desarrollar los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje de los programas de estudio que resulten pertinentes para el contexto en que se realiza su labor. Definir estrategias para atender a las y los estudiantes que requieran más apoyo a partir de la revisión permanente de los resultados de aprendizaje. También tomar decisiones basadas en la información generada en la evaluación de las acciones, metas y los objetivos del programa de mejora continua. Bien, vámonos con el capítulo 3, integración del Consejo Técnico Escolar. Artículo 9. El Consejo Técnico Escolar en la Escuela de Organización Completa estará integrado por la autoridad del colectivo docente. Capítulo 3. Integración del Consejo Técnico Escolar. Artículo 9. El Consejo Técnico Escolar en la Escuela de Organización Completa estará integrado por la totalidad del colectivo docente. Es decir, todos participan, todos integran este Consejo Técnico Escolar. Las escuelas multigrado que cuenten con personal docente de 4 o más integrarán un Consejo Técnico Escolar. Las escuelas multigrado de una misma zona escolar donde el personal docente sea menor a 4 podrán integrarse en un solo CTE con la finalidad de fomentar y ampliar el diálogo e intercambio de experiencias entre docentes. Para dicho objetivo, las autoridades escolares en conjunto con los colectivos docentes definirán las estrategias de organización en las que estas escuelas podrán sesionar con otros colectivos de la misma zona escolar, incluyendo el trabajo con escuelas de organización completa. Las y los agentes educativos de educación inicial en la modalidad no escolarizada definirán en coordinación con su autoridad educativa inmediata las estrategias para propiciar el intercambio de experiencias y el trabajo colegiado, involucrando la participación de las familias que les permitan generar y garantizar ambientes óptimos para acompañar los procesos de desarrollo de las niñas y los niños. Artículo 10. El personal con funciones de dirección de la Escuela de Organización Completa es responsable de instalar y propiciar las condiciones para el buen desarrollo del CTE. Sin embargo, la organización y funcionamiento del CTE es una responsabilidad compartida con todo el colectivo docente. El CTE, integrado por escuelas multigrado, el personal con funciones de supervisión será el responsable de instalar y propiciar las condiciones para el buen desarrollo del CTE en las escuelas multigrado que cuenten con personal docente de 4 o más maestras o maestros encargados de la dirección o algún integrante del colectivo docente de manera rotativa realizará esta tarea. Artículo 11. El personal con funciones de dirección o el personal con funciones de supervisión, según corresponda, responsable de propiciar las condiciones para el buen desarrollo del CTE, promoverá, primero, la autonomía profesional de las maestras y los maestros a partir del reconocimiento de sus capacidades, saberes, experiencias y trayectorias para redefinir los procesos de enseñanza, planeación y evaluación de acuerdo con la realidad social, territorial, cultural y educativa de las y los estudiantes. Fracción segunda. La formación situada y el aprendizaje entre pares de las y los maestros de un mismo grado, ciclo o academia según corresponda con el fin de intercambiar conocimientos y experiencias enfocadas a la mejora de las prácticas docentes y al máximo logro de aprendizaje del alumnado. También, fracción tercera, la coordinación de las actividades de acuerdo con las necesidades socioeducativas de la escuela para construir el programa de mejora continua. Ahorita te comento acerca de este programa de mejora continua y te doy el fundamento legal establecido en la Ley General de Educación. Más adelante viene el capítulo que tiene que ver precisamente con esto del programa de mejora continua. Y esto es en el capítulo 6, del proceso de mejora continua de la escuela, pero en un momento lo revisamos.
Bien, fracción cuarta, el trabajo colegiado como una responsabilidad de todo el personal con funciones docentes, personal con funciones de dirección, personal con funciones de asesoría técnico-pedagógica y personal técnico docente para colaborar activamente en las actividades a fin de asegurar el éxito de la tarea educativa. Fracción quinta, el diálogo pedagógico informado, fundamentado y centrado en el aprendizaje, para lo cual es necesario crear un ambiente de reflexión y de confianza en el que todas y todos expresen de manera autónoma y libre sus opiniones, ideas, experiencias, problemas y logros en la escuela. Fracción sexta, la toma de decisiones para construir y consensuar tanto prácticas educativas contextualizadas como acuerdos y compromisos entre los integrantes del CTE para la mejora del aprendizaje de sus estudiantes. Y finalmente, fracción séptima, la búsqueda de alternativas para favorecer la asistencia y la permanencia de los integrantes del CTE en las sesiones con la finalidad de favorecer la participación e involucramiento de todo el colectivo docente en el diálogo, la toma de decisiones y el seguimiento de los acuerdos. Artículo 12. Corresponde a todas y todos los integrantes del CTE asistir a todas las sesiones del CTE en las fechas establecidas en el calendario escolar, así como las de carácter extraordinario determinadas por la Autoridad Educativa Federal, de acuerdo con el turno en que laboran. En el caso de que cubran 2 turnos, participarán en ambos CTE. Fracción segunda, el personal docente y el personal técnico docente que en un mismo turno labora en 2 o más escuelas, participará en el CTE de la escuela donde tenga mayor carga horaria. Dicha situación será autorizada por la autoridad escolar inmediata. Fracción tercera, contribuir en la organización de las acciones necesarias para el desarrollo de las sesiones del CTE. Fracción cuarta, compartir ideas, experiencias, prácticas educativas y recursos didácticos para encontrar soluciones conjuntas a las necesidades de la escuela como base de su propia formación. Fracción quinta, incorporar en su planeación didáctica los acuerdos y compromisos derivados de la deliberación y codiseño del currículo nacional, así como las metodologías de enseñanza para abordarlos. Fracción sexta, cumplir las tareas y responsabilidades asumidas y acordadas en las sesiones del CTE. Y finalmente, la fracción séptima, asumir una actitud autocrítica, reflexiva, participativa y colaborativa que permita enfrentar las problemáticas educativas que presenta la escuela y buscar las mejores soluciones de acuerdo con las necesidades y contexto de cada una. Bien, vamos a revisar ahora el capítulo cuarto, que tiene que ver con la operación y funcionamiento del Consejo Técnico Escolar. Artículo 13. El CTE sesionará 13 días del ciclo escolar distribuidos en 2 fases. Fase intensiva, 5 días hábiles previos al inicio de cada ciclo escolar, y fase ordinaria, 8 días distribuidos a lo largo de cada ciclo escolar. Ambas fases estarán previstas en el calendario escolar. Las sesiones del CTE deberán realizarse en las fechas establecidas en el calendario escolar. En el caso de educación inicial escolarizada, cuando resulte necesario, las autoridades educativas locales podrán reprogramar las fechas de las sesiones ordinarias de CTE de tal manera que no se suspenda el servicio educativo a las niñas y a los niños, considerando que deberán realizarse en la misma semana en la que están programadas en el calendario escolar. Estas fechas deberán hacerse del conocimiento de las autoridades escolares y de los agentes educativos a través de los medios disponibles antes del inicio del ciclo escolar correspondiente. Artículo 14. El CTE podrá sesionar de manera extraordinaria en días adicionales a los establecidos en el calendario escolar cuando por caso fortuito, de fuerza mayor o por emergencia nacional resulte necesario. Dichas sesiones serán determinadas de manera exclusiva por la Autoridad Educativa Federal y podrán realizarse de manera presencial o a distancia con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Artículo 15. Los colectivos docentes de escuelas de organización completa realizarán las sesiones de CTE de manera presencial en su plantel.
En las escuelas multigrado, los colectivos docentes realizarán las sesiones de CTE de manera presencial en alguno de los planteles de las escuelas de la zona que estos definan en coordinación con la supervisión escolar. Cuando por las condiciones geográficas estas escuelas no puedan trasladarse a la sede del CTE multigrado, los colectivos docentes en coordinación con la supervisión escolar podrán definir la estrategia más conveniente para que el personal docente de dichas escuelas se reúnan con otros colectivos y posibilitar el intercambio de experiencias docentes, ya sea que sesionen en alguno de los planteles de las escuelas multigrado o de las escuelas de organización completa más cercanas de su nivel educativo o de otro nivel educativo, de otro nivel de educación básica. Cuando medie motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor, la autoridad educativa local tendrá la responsabilidad de facultar que los CTE de escuelas de organización completa y escuelas multigrado puedan sesionar a distancia con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Artículo 16. Cada sesión del CTE de educación preescolar, primaria y secundaria abarcará el total de horas de la jornada escolar del nivel o servicio educativo correspondiente. En el caso de educación inicial, la duración de las sesiones del CTE será de un mínimo de 4 horas durante la jornada laboral de las y los agentes educativos. Por ningún motivo, los días programados para las sesiones del CTE se usarán para realizar actividades sindicales, sociales, cívicas, festivales o de algún otro tipo distinto a los propósitos del CTE. ¿Ok? Solo consejo técnico para los días programados. ¿Ok? Bien. Artículo 17. El personal con funciones de dirección y los colectivos docentes, en caso de considerarlo necesario, podrán solicitar a la supervisión escolar llevar a cabo algunas de las sesiones ordinarias del CTE de manera conjunta con otras escuelas, con la finalidad de fortalecer sus procesos de mejora continua, promoviendo el trabajo colaborativo, el diálogo, la comunicación, la construcción de estrategias conjuntas como vía para la mejora de los aprendizajes del alumnado, de tal manera que por mutuo acuerdo pueden reunirse en las sesiones del CTE colectivos docentes de escuelas de organización completa, de escuelas multigrado con los de escuelas de organización completa también, colectivos del mismo nivel o entre los distintos niveles de educación básica. Capítulo 5. Comité de planeación y evaluación. En cada CTE de escuela de organización completa se integrará un comité de planeación y evaluación que estará conformado tanto por el personal con funciones de dirección, así como por las maestras y los maestros de la escuela propuestos por el colectivo docente durante la fase intensiva del CTE. El número de integrantes de este comité estará en función de la cantidad del personal docente de la escuela y será atribución del CTE determinarlo. El personal docente que forme parte de este comité podrá ser renovado cada ciclo escolar. Los CTE de las escuelas multigrado cuyo personal docente sea mayor a 4 y que cuenten con las condiciones para integrar el comité de planeación y evaluación definirán en coordinación con su autoridad educativa inmediata las estrategias más pertinentes para el seguimiento a su proceso de mejora continua, atendiendo a las características de sus escuelas, su contexto socioeducativo y territorial. Bien, artículo 19. El Comité de Planeación y Evaluación tendrá las siguientes funciones. Primero, coordinar la formulación y evaluación del programa de mejora continua que el CTE decida emprender. Sistematizar la información disponible respecto a los resultados obtenidos en el diagnóstico socioeducativo de la escuela para identificar las problemáticas prioritarias e integrar en el documento de planeación los objetivos y las metas para la atención de las necesidades educativas de la escuela. Dialogar con el colectivo docente para llegar a acuerdos sobre la estrategia de seguimiento de las acciones, las metas y los objetivos del programa de mejora continua, estableciendo los momentos responsables y fuentes de información. Bien, vamos a poner atención en el punto 4 porque establece lo siguiente: vincular a la comunidad, a las madres de familia o tutores
en los objetivos, las metas contextualizadas que se establecieron como escuela, definiendo las acciones en las que se solicitará su colaboración para favorecer la corresponsabilidad en el aprendizaje de sus hijas e hijos, pupilas o pupilos, comunicar los avances de las metas y objetivos a la comunidad escolar de manera periódica a través de los mecanismos que hayan establecido. Definir también con el colectivo docente las formas para hacer del conocimiento de la comunidad escolar y del personal con funciones de supervisión los resultados obtenidos con relación al programa de mejora continua al finalizar el ciclo escolar. Bien, vamos con el capítulo 6. Es el proceso de mejora continua de la escuela. En la Ley General de Educación, capítulo 2 de la mejora escolar, artículo 109, establece lo siguiente. Cada consejo técnico escolar contará con un comité de planeación y evaluación, el cual tendrá a su cargo formular un programa de mejora continua que contemple de manera integral la infraestructura, el equipamiento, el avance de los planes y programas educativos, la formación y prácticas docentes, la carga administrativa, la asistencia de los educandos, el aprovechamiento académico, el desempeño de las autoridades educativas y los contextos socioculturales. Dicho programa tendrá un carácter plurianual, definirá objetivos y metas, los cuales serán evaluados por el referido comité, por este comité que comentamos. Las facultades de este comité en materia de infraestructura y equipamiento de los planteles educativos se referirán a los aportes que haga sobre mejora escolar y serán puestos a consideración del Comité Escolar de Administración Participativa para el cumplimiento de sus funciones. La Secretaría, en los lineamientos que emita para la integración de los consejos técnicos escolares, determinará lo relativo a la operación y funcionamiento del comité al que se refiere el presente artículo. Entonces, precisamente el artículo 109 de la Ley General de Educación establece precisamente esto que estábamos comentando, que tiene que ver con el proceso de mejora continua de la escuela, ¿ok? Si recuerdas, en el pasado le llamaban programa escolar de mejora continua y estaba integrado por objetivos, metas, acciones, responsables, fechas de cumplimiento. Bueno, todo esto que estamos leyendo está enfocándonos, encaminándonos a retomarlo, a seguir implementándolos. De hecho, no habían sido abrogadas estos acuerdos, pero se tienen que seguir aplicando, aún con esta actualización de este acuerdo 050424. Bueno, vamos a revisar entonces el artículo 20. Para impulsar la mejora continua de los procesos educativos en la escuela, en el seno del CTE, el Comité de Planeación y Evaluación acordará un programa de mejora continua que tendrá como base el diagnóstico socioeducativo de la escuela. Recuerda que este programa de mejora continua es totalmente distinto a este programa analítico o al programa sintético, el programa analítico que se está llevando con esta nueva escuela mexicana. Artículo 21. El programa de mejora continua permitirá organizar las acciones encaminadas a favorecer los resultados educativos y atender las necesidades de la comunidad escolar. El colectivo docente establecerá los objetivos, las metas y las acciones considerando los siguientes aspectos: la infraestructura, el equipamiento, el avance de los planes y programas de estudio, la formación y prácticas docentes, la carga administrativa, la asistencia de los educandos, el aprovechamiento académico, el desempeño de las autoridades educativas y los contextos socioculturales, así como cualquier otro aspecto que resulte relevante para la mejora del servicio público educativo que presta la escuela. Esto lo acabamos de leer del artículo 109 de la Ley General de Educación. Tendrá un carácter plurianual para atender sus problemáticas prioritarias en congruencia con las necesidades y contextos específicos. La elaboración del programa será coordinada por el Comité de Planeación y Evaluación. Asimismo, le dará seguimiento al cumplimiento de sus metas y objetivos. Las escuelas recibirán asesoría y acompañamiento por parte del personal con funciones de supervisión para la elaboración de su programa de mejora continua.
ajustando su implementación a sus condiciones y contextos escolares específicos. Asimismo, dicho personal dará la retroalimentación correspondiente a través de las acciones de seguimiento que realice directamente en las escuelas. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa aquí antes de continuar con el siguiente artículo. En breve voy a hacer un video en el que te comparta este programa de mejora continua, una propuesta de programa de mejora continua que puedes utilizar como idea, como base, para que puedas estructurar el tuyo. ¿Ok? Artículo 22. En la fase intensiva del CTE, el colectivo docente dialogará y tomará decisiones para realizar el diagnóstico socioeducativo de la escuela desde una mirada de territorialidad, tomando decisiones respecto a los tiempos, recursos, instrumentos, responsables, entre otros aspectos que consideren necesarios para contar con la información necesaria que permita reconocer la diversidad de contextos y situaciones que convergen en la escuela. El diagnóstico socioeducativo de la escuela podrá tomar en cuenta los resultados de las evaluaciones internas y externas, así como las que lleve a cabo la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, Mejoredu. Artículo 23. El CTE valorará los logros obtenidos a partir de los objetivos, metas, acciones planteadas en la última sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar. Artículo 24. El CTE de cada escuela, a través del Comité de Planeación y Evaluación, informará ante la comunidad escolar los logros alcanzados por la escuela, así como los retos pendientes para atender. Artículo 25. El programa de mejora continua no es un formato que se elabora con fines administrativos, es un documento de trabajo que surge desde, en y para la escuela, por lo que no estará sujeto a procesos de control administrativo. Artículo 26. La Autoridad Educativa Federal, a través de la Dirección General de Gestión Escolar y Enfoque Territorial, las autoridades educativas locales, en el ámbito de sus respectivas competencias, brindarán orientaciones al personal con funciones de supervisión, al personal con funciones de dirección de las escuelas, para impulsar el proceso de mejora continua de las escuelas. ¿Ok? Capítulo 7 de la asesoría y acompañamiento de la supervisión escolar en el fortalecimiento del CTE. El personal con funciones de supervisión brindará asesoría y acompañamiento a las escuelas de su zona escolar para generar las condiciones que permitan el adecuado funcionamiento de las sesiones de CTE, promoviendo acciones que contribuyan a que el personal directivo propicie el trabajo colegiado y la participación activa en los procesos de análisis y reflexión que se desarrollen para la mejora de la práctica docente y de gestión en el marco de los procesos de mejora continua de cada escuela genere. Bien, vamos a revisar el último artículo, el artículo 28 de estos lineamientos. Para el fortalecimiento de los CTE, el personal con funciones de supervisión deberá coordinar las actividades necesarias que deban realizarse previamente a cada una de las sesiones de CTE establecidas en el calendario escolar, a fin de garantizar las condiciones para el buen funcionamiento de los mismos, considerando las diferentes características de las escuelas de la zona, como son las multigrado o aquellas ubicadas en las localidades de difícil acceso. Estas actividades serán determinadas en coordinación con las autoridades educativas locales. Recuerda que previo a la sesión de consejo técnico que se lleva a cabo en las escuelas, se tiene una sesión de preparación con los diferentes directores y supervisores para estar en condiciones de poder realizar el CTE en las escuelas. Bien, revisar los resultados educativos y las prácticas profesionales de los colectivos docentes de su zona escolar a fin de tomar decisiones y establecer acuerdos y compromisos con el personal directivo para mejorar la organización y el funcionamiento de las escuelas. Apoyar la planeación, organización e implementación de actividades enfocadas a la mejora escolar, atendiendo a las características particulares de cada una de las escuelas de su zona escolar. Cuarto, determinar en colaboración con el personal con funciones de dirección las escuelas en las que se asignará al personal con funciones de asesoría técnico-pedagógico para participar en las sesiones del CTE con el fin de brindar asesoría y acompañamiento. Quinto, garantizar que en las sesiones del CTE las maestras y los maestros tengan la libertad
de contextualizar el currículo nacional a las necesidades y características de sus estudiantes y su contexto. Sexto, promover vínculos de colaboración entre los diferentes actores del sistema educativo nacional para trabajar de manera conjunta en los procesos de mejora continua de la educación. Séptimo, proporcionar espacios de reflexión y diálogo en los que el personal con funciones de dirección y personal docente exprese sus opiniones, inquietudes y sugerencias y recuperen experiencias para impulsar y fortalecer los procesos de mejora continua. Finalmente, impulsar estrategias dialogadas y consensuadas con los colectivos docentes para favorecer la asistencia y la permanencia de todos los integrantes del colectivo en las sesiones del CTE, prioritariamente en los casos de docentes que trabajan en más de una escuela. Bien, hasta aquí es la información del acuerdo 050424 y este anexo de los lineamientos para la integración y operación y funcionamiento de los consejos técnicos escolares de educación básica. Espero que esta información que te comparto te sea de utilidad. Recuerda que en la descripción del video vas a encontrar todos estos documentos que te acabo de mostrar, la Ley General de Educación, este acuerdo que analizamos. También vas a encontrar el acuerdo 151017 y el acuerdo 120519 solo como antecedente, porque este acuerdo que acabamos de analizar, el 050424, abroga a estos dos que comentamos. Bien, te recuerdo que te suscribas a mi canal de YouTube, me puedes encontrar como Balbás Academic, en todas mis redes sociales como Balbás Academic y también en Spotify me puedes encontrar como Balbás Academic. También te puedes suscribir a mi otro canal de YouTube, ahí me puedes encontrar como Juan Carlos Balbás y en todas mis redes sociales como Juan Carlos Balbás. Si tienes alguna idea de algún tutorial, házmelo saber en los comentarios. Nos vemos próximamente y recuerda, nos seguimos acompañando en este camino. Gracias.